Pues nada, de nuevo buenas tardes a todos, muchas gracias por la paciencia y aquí estamos iniciando la primera presentación de la tercera edición del Festival de Novela Histórica de Tacoronte. Segundo día, empezaron ayer las actividades, pero hoy es la primera presentación de novela y para mí es muy especial además porque tengo aquí a mi lado un gran amigo, un gran novelista y además también un gran académico en todo lo que tiene que ver con Roma, y me va a permitir que siempre lo digo cada vez que hablo de él, y es que cuando yo empecé a escribir, yo tenía siempre un libro de Santiago Castellanos al lado de mi mesilla de noche, porque creo que hay muy poca gente, junto a él, Pepe Sotochica, también compañero editorial, y poco más, que saben más de la época que a mí me gusta, este final del Imperio Romano y este reino visigodo. Yo creo que no hay nadie más que controle estas dos épocas. Y entonces, pues por eso conocerlo fue tan especial para mí, y además es un grandísimo novelista que acaba de sacar novela, Rey de los Godos, y por eso, bueno, por eso está, entre otras cosas, aquí con nosotros, aquí en Tacoronte. Como ustedes comprenderán, para mí es también muy especial. José Zoilo, aparte de un novelista extraordinario, es un gran amigo. Muchas veces cuando se hacen este tipo de actos, uno, habla bien de la persona que la ha invitado y a veces mentimos. A veces, no siempre, pero a veces. Y en este caso, créanme, para mí es un motivo de emoción muy sincera el afecto, el respeto que tengo por José, y en el plano literario, en el plano intelectual, pero especialmente también en el plano personal. Además, ha conseguido que estas jornadas, este festival de novela histórica, tenga un poco de ambiente leonés, ¿no? Aunque solo sea por el tiempo que tenemos esta tarde, ¿no? Y la luz se fue hace un rato, es decir, que había momentos que se daban las claves de un ambiente leonés, aunque yo no soy de León, pero soy profesor de la Universidad de León. Bueno, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias a todos ustedes, el señor director del festival, las autoridades que permiten que estos encuentros, que ya van teniendo una cierta tradición. Es para mí un honor estar aquí. Piensen ustedes que vengo a Canarias a hablar de godos, pero no los godos que todos tenemos en mente, sino estos otros godos, ¿no? Realmente no quiero aburrirles, no quiero hacer una exposición sobre ni la época visigoda, ni el cambio que supone el salto entre la Hispania romana y lo que viene después, porque en el fondo toda esta época es lo que viene después de Roma, en el conjunto de Europa, en el conjunto del Mediterráneo, en zonas, algunas de las cuales ahora están tristemente de actualidad por motivos que todos ustedes conocen. Y claro, es un mundo de cambios tan profundos que van a modificar el mapa de todo el mundo occidental a partir de entonces. Piensen ustedes un momento en palabras como Inglaterra, Inglaterra, Francia, claro, es la tierra de los anglos, es Francia en latín, es decir, la tierra de los franqui, de los francos. No sucedió lo mismo con Hispania. Hispania no se llamó como Francia o Inglaterra, pongamos un radical de Got, ¿no? No, se siguió llamando Hispania. Concretamente con ese líquida Hispania, es decir, es la tierra de las provincias hispanas del mundo romano. ¿Por qué comienzo con esta idea? Y no les quiero entretener mucho. Porque los godos son muy pocos en términos demográficos. Es una minoría absoluta desde el punto de vista de la población que había en Hispania en esos momentos. Y sin embargo, fueron capaces de construir un sistema, lo que ellos llamaron en latín, porque todas las emisiones de textos jurídicos, políticos, administrativos, fiscales, militares. Recuerden cuando Tejero entra en el Congreso.
Recuerden que hay un miembro de la Guardia Civil que toma la palabra en un momento determinado y dice militar, coma, pausa larga, por supuesto. ¿Se acuerdan de esa escena? Efectivamente, militar, por supuesto. Es decir, es un sistema fundamentalmente militar. Los godos funcionan con un, ¿cómo les diría yo? Con un cerebro militar, por supuesto. Gobernar una tierra de 6, 7, 8 millones de habitantes, siendo una minoría poblacional absoluta, no es fácil. Y estos godos lo consiguieron. Por más que siempre pensemos en una clave un poco teleológica, un poco finalista, que ahora les voy a llevar un poco al terreno del cine, ¿no? Que la película acaba fatal, porque todos los que están en la sala saben ustedes que el reino visigodo, y José ha escrito una novela maravillosa sobre ese momento de comienzos del siglo VIII, se disuelve casi como un azucarillo, ¿no? Entonces nos podemos plantear, claro, son varios siglos de la historia de lo que hoy llamamos España, que a veces han quedado ahí un poco en la penumbra, casi como la que teníamos hace un rato, mientras el colega que estaba abajo dando una charla a la que me acabo de asomar enseñaba unas imágenes chulísimas, mucho más chulas de lo que yo les pueda contar aquí, sobre imágenes de estatuaria de toda esta zona, ¿no? Que era una conferencia que hay abajo a la que me he asomado un momento. La novela se ambienta en esa época, es decir, es producto de esa época. Quiere trasladar al lector a través de las pasiones, a través de, ¿cómo les diría?, la tragedia personal del protagonista, ese mundo que les acabo de resumir en los 8 o 9 minutos que llevo ya hablando, que ya me parecen demasiados. Y ahora hablamos entre los dos, si les parece. Quiero que sepan que Sergio es el protagonista de la novela y a veces puede parecer que es un nombre demasiado actual. Y sin embargo es un nombre tan romano como el río Tíber. Los Sergii eran una de las gentes del mundo romano. Es decir, Sergio, el protagonista, es un romano de Hispania. Hablamos, Sí, porque no quiero monopolizar. El otro día estuvimos juntos en Úbeda, Santiago y yo llevamos unos días juntos, la verdad, en un lado y en el otro, y estaban contando algo muy divertido con David Yahweh, el compañero David Yahweh también, que era por qué a partir de ahora las novelas de godos son divertidas y por qué ya no tenemos lo de antiguamente, que los reyes visigodos, en la época visigoda, que había muy pocas novelas antiguamente de todo lo que trataban en este entonces, ¿no? Yo creo que en los últimos años pues ha ido rescatando, como has dicho tú, una época fundamental con lo que ocurre después, pero que hasta hace 8 años, 10 años, incluso igual menos, no había apenas novela histórica de este entonces, ¿verdad? Claro, yo creo que ahí hay un trasvase, hay un vaso comunicante entre la ciencia y la literatura. Es decir, la ciencia en los últimos 30, 40 años ha dado un vuelco prácticamente sistemático a lo que se sabía sobre esta época, no solo en Hispania, en el resto de Europa. Y entonces la literatura, yo creo que, como siempre, igual que el cine, es hija de su mundo. No podía haber esa expresión literaria si la ciencia no había planteado nuevas preguntas, nuevos interrogantes. Es un momento en el cual, para el novelista, ahora me quito, si ustedes me perdonan, me voy a desnudar, metafóricamente, y me quito el traje de profe de universidad y voy a hablar muy profundamente de los personajes de la novela. Es decir, esta época, para un novelista, para un creador literario, es apasionante, porque, claro, es un mundo en el que todo el juego se está jugando, perdonen la insistencia. La partida se está jugando. Y la partida es muy importante, porque las piezas que habían formado parte del juego anterior ya se han repartido durante varios siglos. Y sin embargo, hay grupos, poderes, que se resisten a dejar de jugar, que es un poco el hilo conductor de la novela. Cómo los poderes tradicionales, recuerden el gato pardo, ¿no?,
que cambie todo para que nadie cambie. Es un poco el juego de los trileros que nos asombraban cuando éramos niños, ¿no? Que nos sorprendían siempre, nunca acertábamos dónde estaba la bolita. Pues esto es similar. Los poderes tradicionales que vienen del mundo romano están jugando una partida que saben que es importante. Y Sergio, que es el protagonista de la novela, forma parte de esa partida. Él viene del mundo romano, por eso se llama Sergio, porque viene de la tradición romana, como les he dicho antes, más romana que el río Tíber. Pero ¿qué va a suceder? Que cuando cuenta sus memorias, cuando él escribe sus vivencias, su tragedia personal, claro, va a echar mano de todo lo que estaba ocurriendo y explica, y esto es tan humano como atemporal, hasta dónde estamos dispuestos a apostar nuestra vida. ¿Qué estamos dispuestos a perder? Todos los que están en la sala y los que nos están viendo por streaming, ¿qué estamos dispuestos a perder? Por una carrera profesional, por una ambición política, por una ambición literaria, ¿no? Cada uno en nuestra profesión. ¿Qué estamos dispuestos a perder? Ese es el tema de mi novela. Porque el tema de mi novela no es la Hispania visigoda, es lo que estamos dispuestos a perder. Estamos hablando de una época trascendental, además, donde es cuando el reino visigodo de Hispania empieza realmente a fortalecerse y a ocupar casi toda la península ibérica, ¿no? ¿Quién es Sergio? Cuéntanos bien quién es Sergio. Sergio, hay algún valenciano en la sala y es una tierra a la que yo quiero mucho por muchos motivos que ahora no vienen al caso. Y hay algunas imágenes de Blasco Ibáñez que han sido para mí muy inspiradoras, imágenes literarias del gran maestro Blasco Ibáñez, que para mí han sido muy, muy inspiradoras. Y una de ellas tiene que ver con quién es Sergio. Sergio es un chico al que lo abandonan, es abandonado. Esto era muy frecuente en el mundo antiguo, en el mundo romano, la exposición de niños. En este caso, él ya era un niño ya relativamente crecido, casi un adolescente, y es abandonado, algo que es rigurosamente histórico, sucede muchísimo en la época visigoda, en los monasterios. Concretamente, y me van a permitir a estas horas de la tarde, si me lo permiten, si no me lo permiten, no hago el símil, voy a hacer un símil futbolístico. Hay un equipo modesto que viste de blanco y ha ganado 14 Copas de Europa, pero no iba por ahí, no iba por ahí. El monasterio de la Liga de Campeones en la Hispania tardoantigua es Santa Eulalia de Mérida. Sería el top, el que más Copas de Europa ha ganado. Es un monasterio que tiene teóricamente las reliquias de una de las mártires, que era una muchacha de finales del siglo III, comienzos del siglo IV, ejecutada en la época de los emperadores romanos, y en torno a su mausoleo, lo tenemos perfectamente documentado en la arqueología, mis colegas arqueólogos, Pedro Mateos, por ejemplo, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un yacimiento muy bien estudiado. Y en el mausoleo familiar, mausoleo funerario, como había decenas de tumbas, se va a construir un pequeño oratorio en el siglo IV, y en el siglo V ese oratorio queda subsumido formando una cripta de la basílica que se construye ya con 3 plantas en el siglo V. Luego se reforma en época visigoda. Sergio es abandonado ahí. Pero claro, Sergio es un muchacho, es un adolescente que viene del mundo del candor, viene del mundo de la inocencia. Por eso les hacía la pregunta, que no espero que me contesten. ¿Qué estamos dispuestos a perder? ¿Cuándo perdemos la inocencia? Porque se puede perder la inocencia de muchas maneras. Enseguida nos viene probablemente una cuestión física a la cabeza, pero no solamente eso. Es decir, hay muchos tipos de inocencia que podemos perder. No solamente la física, no solamente la emocional, la moral, hay muchas inocencias. Y Sergio, y me van a permitir que no haga spoilers naturalmente, claro, va a tomar sus decisiones, va a decidir a qué renuncia, qué inocencias pierde.
porque no pierde todas. Sin embargo, pierde algunas de las más importantes, ¿no? O por lo menos en mi opinión. Ese equilibrio entre el tema personal y el tema político es un poco el hilo conductor. Con lo que cuenta Santiago de política, a mí esta es una época que me encanta además porque tiene mucha política también y siempre pensamos de los visigodos eran unos bárbaros salvajes que no sabían hacer nada. Eso es un poco lo que siempre tenemos en la cabeza y lo que estudiamos en el instituto, ¿no? Suevos, vándalos, alanos, visigodos, los que sean, ¿no? Pero en tu novela transcurre en un momento donde la política es fundamental a cada paso que hay, ¿no? Y Sergio va a estar también dentro de todo, pues ese... Está absolutamente como hay algún farmacéutico en la sala, está en la rebotica, que es una palabra preciosa que ya casi nadie utiliza. Algunos pensarán que no, nadie de la sala, por supuesto, que es el lateral izquierdo de Eibar, pero la rebotica es donde se negocian las cosas, donde los poderes fácticos de un determinado ambiente negociaban muchas cosas. Sergio está en la rebotica de esta política que dice José con toda la razón. Claro, vuelvo a la idea del principio. Se está construyendo un reino, rey de los godos, era el título oficial. Regnum Gothorum, reino de los godos, Regnum Gothorum, era el título, digamos, del sistema. Rex Gothorum, rey de los godos, era el título oficial. No era otro título. En Hispania, el nombre de los reyes godos, la titulación oficial es Rex Gothorum, en todos los textos a nuestra disposición. Luego hay otro tipo de apelativos, pero son externos. Dentro del reino, el título es rey de los godos. Entonces, Sergio, claro, está en esa trastienda, en esa rebotica, en esa cocina. Y a través de Sergio vamos a ver cómo Leovigildo, Recaredo, son, sin duda, los arquitectos del momento. Farmacéuticos ya me han dicho que no. ¿Hay algún arquitecto? Arquitecto, Leovigildo, como dice José, desde el punto de vista político y, atención, lo que les decía antes, militar. Prácticamente el acelerador, cuando pisamos el acelerador de nuestros coches, el acelerador de la conquista de Hispania definitiva se produce con Leovigildo. Los godos ya estaban instalados aquí. De hecho, conocían bien, además hay alguien de Barcelona en la sala, conocían bien Hispania porque habían estado en la actual Barcelona, Bárquino. Están asentados en la Galia, como dice Idacio, que es un cronista amigo mío, sí. Que José conoce muy bien, Idacio dice textualmente, es autoritate romana, es decir, bajo la autoridad de Roma, los godos están en Hispania en el siglo V, pero son expediciones que José ha escrito libros maravillosos sobre todo esto, realmente muy, muy pequeñas. Lo importante desde el punto de vista del largo recorrido, como decía Brodel, que hizo la tesis doctoral, fíjense qué época, sin notas, sin bolígrafo y en un campo de concentración nazi. Uno de los grandes historiadores del mundo moderno, autor de un libro maravilloso que yo les recomiendo a todos ustedes, que se llama El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Es un libro maravilloso que yo les recomiendo. Brodel acuñó un concepto historiográfico que es, en francés, ciclos de larga duración. La larga duración de este ciclo es este reino visigodo que dura 2 siglos y pico en Hispania. Y Leovigildo, como bien dice José, claro, políticamente es quien pisa el acelerador. Recaredo va a rematar la faena, o volviendo al símil de la cocina, a mí me gusta mucho cocinar y volvemos al tema valenciano. Aprendí de ustedes la técnica de las paellas, no digo que me queden bien ni mal, pero claro, los que hacemos paellas sabemos que entramos en la cocina y no sabemos cuándo acabamos. Yo empiezo a sofreír a las 8:30 de la mañana. Sí, a las 8:30 de la mañana. Entonces, a eso me refiero. Ese guiso de la paella, esa conversación desinhibida que tenemos cuando estamos preparando una paella, es la rebotica a la que me refería antes. Esa política que menciona José es lo que se está cocinando en el siglo VI. Lo que había sido la Hispania romana va a quedar integrada, salvo algún islote,
sobre todo en la zona de la costa de la actual Andalucía y del sur de la Comunidad Valenciana, sobre todo la actual provincia de Alicante y también la región de Murcia. Toda esa zona estaba ocupada por los imperiales de Oriente, mal llamados bizantinos. Digo mal llamados porque no se puede hablar de bizantinos en el siglo VI. Ellos en griego se llamaban romanos de Oriente. Bizantinos es un concepto posterior. Y, efectivamente, es decir, salvo esos islotes que luego desaparecerán a comienzos del siglo VII, toda Hispania, incluso la Galaequia, que algún analfabeto actual identifica con Galicia. Claro, la palabra Galicia viene de Galaequia, pero la Galaequia romana era mucho más grande que la Galicia actual. Evidentemente Galicia se llama Galicia por la Galaequia, que era una provincia inventada por Diocleciano, pero que era mucho más grande que la Galicia actual. De modo que la respuesta es sí. Se está negociando todo esto un poco combinando la espada, que por eso está en la cubierta del libro, no me digan que no es bonita la cubierta. Quiero agradecer, por cierto, a mi editora, que está en la sala, Penélope Acero, y a la editorial Edasa, por todo el apoyo que me están dando y, como dije el otro día en público, por comprenderme. Y ustedes me van a permitir que también, sí, aquí habláis de usted, ¿no? Pero yo siempre les digo, piensen ustedes que el cristianismo no viene en un platillo volante, ni se originó en la China de los Han, que era la dinastía que gobernaba en el mundo chino en la época de los que nos dedicamos al Imperio Romano. No. El cristianismo surge en las provincias orientales del Imperio Romano. ¿Qué sucede? Que estos godos, bueno, la última novela de mi gran amigo trata precisamente sobre esto, ¿no? Todo el concepto de la muralla de piedra, es decir, ese concepto de la frontera de piedra, tiene que ver con el mundo de la religión. Son cristianos, pero no son católicos, porque el catolicismo es un concepto griego que se inventa Teodosio a finales del siglo IV, utiliza la palabra griega católico, quiere decir universal, para todos, y se basaba en el credo de Nicea de Constantino de 325. Pero estos, como pasan el río Danubio en 376, pactan con el Imperio Romano de las provincias orientales, con el emperador Valente, que necesitaba mano de obra y soldados para enfrentarse a los persas, y mano de obra para trabajar las tierras de los Balcanes. De tal modo que, en realidad, bueno, como siempre, por lo menos en esta época, es todo un cálculo político. Los godos dejan no todos, pero la aristocracia goda deja sus divinidades nórdicas y se pasan a esta religión mediterránea, que le sonaba naturalmente a chino, pero tan a chino que un godo que se llamaba Ulfila, que en godo quiere decir, el godo es una rama lingüística germánica, quiere decir el lobito, el lobezno, Ulfila. Este tipo, fíjense si le sonaba chino, que se inventa un alfabeto, se lo saca de la manga para traducir la Biblia. Porque claro, no conocían este mundo, digamos, de la cristiandad. Y Ulfila crea de la nada un alfabeto que se lo inventa, mezclando, como en una costelera, vuelvo a lo de la gastronomía, también me gustan los cócteles, como en una costelera mezcla grafías latinas y grafías helénicas. Y se inventa un alfabeto. Tienen ustedes, si van a la biblioteca de la Universidad de Uppsala, en Escandinavia, tienen ahí el Codex Argenteus, que es el códice que es copiado en el siglo VI, que recoge lo que había hecho Ulfila en el IV. Entonces, como bien dice José, naturalmente que la religión es esencial. ¿Cuál es la clave religiosa de la novela? La conversión al catolicismo. Los godos se convierten al catolicismo, pero atención, después de años de esto que les decía yo antes, de pisar el acelerador. Pisar el acelerador de las conquistas territoriales, de todas estas cuestiones que hemos hablado hasta aquí. Y también, y esto les va a sonar, saben ustedes que... Bueno, ese saben ustedes me recuerda que viene la película de Eugenio, saben que David Trueba ha hecho un biopic de Eugenio que se estrena dentro de unos días, ¿no? Entonces, no, saben ustedes que en este mundo de la religión, tristemente de actualidad, por el conflicto que tenemos planteado en Oriente Próximo, donde yo tenía que estar, por cierto, dando una conferencia hace unos días y tenía la tarjeta de embarque ya sacada,
y mis colegas de Jerusalén me anunciaron que estaban bombardeando, claro, o sea, esa misma mañana de aquel sábado, recuerdan que era un sábado. Adoptan el cristianismo en su variante arriana. ¿Por qué? Porque las provincias orientales de Roma eran proclives al arrianismo. ¿Cuál es la diferencia en 40 segundos? Porque yo creo que ya les estoy aburriendo muchísimo y creo que debo dejar de hablar cuanto antes. ¿Cuál es la diferencia entre catolicismo y arrianismo? El arrianismo, que lo funda Arrio, que es un presbítero de Alejandría en el siglo IV, supone simple y llanamente la aplicación de la filosofía griega, que es el siguiente silogismo. Si el Hijo es Hijo, es porque ha sido creado. Y si ha sido creado, quiere decir que ha habido algún momento en el que no existía, porque si no, no hubiera sido creado. Conclusión, el Hijo no es divino, porque la divinidad es atemporal. ¿Se dan cuenta? Ese es el argumento de Arrio. Los godos se apuntan a esto, pero no se apuntan porque crean en nada de lo que les acabo de decir. No. Ya les he dicho que tuvieron que inventar un alfabeto para todo esto. No, se apuntan por una cuestión política. Por la misma cuestión que 2 siglos después, aquí en Hispania, apostarán por otra variante del cristianismo, que es el catolicismo. Por un interés político y sobre todo territorial, fiscal. Cuando les iba a hacer el chiste de lo de Eugenio, saben ustedes que hay una frase que se ha hecho un clásico, que en esta vida solo hay 2 cosas seguras, que son la muerte y los impuestos. La muerte es esencial para entender todo el uso funerario. Qué importantes las criptas en la novela y en la época visigoda en general. El monasterio de Santa Eulalia tiene muchas rentas porque los poderosos, las SICAPs actuales, invertían en este tipo de estructuras porque querían notoriedad funeraria. Y digo, la muerte y los impuestos. Los impuestos son esenciales. Leovigildo construye el reino sobre la base de la espada de la cubierta tan bonita que ha hecho Edasa para mi novela y de los impuestos. No quisiera aburrirles mucho más. No, lo que vamos a hacer, como empezamos un poquito más tarde, para que no se nos retrase la de Consuelo, yo tengo una pregunta más y luego si quieren hacemos turno de preguntas. El otro día Nube le hice una pregunta y me contestó, entonces ahora no te la voy a hacer porque ya sé cuál es la respuesta. Pero todas tus novelas, de alguna manera, todas terminan en Hispania, ¿no? Bárbaros también termina en Hispania. Muerte en Barquinona, Libro de los Crímenes, Rey de los Godos, Martyrium. ¿En algún momento harás una novela en otro lugar? ¿Te apetece? Eso está muy bien tirado. Lo he pensado y lo que no puedo decirles públicamente porque en estas cosas... Pero te llama. Tú lo sabes muy bien, que no podemos dar pistas a veces de lo que pensamos, entre otras cosas porque luego igual no cuaja, es decir, nos pasa en cualquier escenario de la vida donde creemos, vuelvo a la gastronomía, cuando queremos hacer un plato que sabemos que vamos a invertir toda la mañana, lo podemos tener más o menos planteado, pero luego siempre tienes que ir innovando un poco sobre la marcha. En este terreno no sé en el caso de José, en mi caso, y que no hemos hablado de esto nunca, pero el proceso creativo es muy duro, por lo menos a mí me ocurre, es muy duro, porque uno pone su alma, he intentado trasladárselo a ustedes esta noche. El proceso creativo es muy duro. Y cuando uno además es, en mi caso, profesor de universidad de Historia de Roma, como ustedes comprenderán, es más duro en el sentido de que tiene uno que desdoblarse en cierto modo. Hay una cierta esquizofrenia aquí en ese sentido, ¿no? Digamos cultural o intelectual. Sí, lo he pensado. La respuesta es sí, lo he pensado. Sí. Pero no he tomado esa decisión todavía. En este momento no he tomado esa decisión. Pero sí lo he pensado, sí. Sí. Y concretamente en un sitio que todos ustedes conocen, pero que no voy a decir. Pasamos ronda de preguntas si alguien del público quiere presentar. Por allí, Sole. Cuando usted escribe,
Yo creo que me oían bien, pero... Así mejor. Sí, vale. Gracias. Que cuando usted escribe, confluyen dos perfiles, ¿no? El de profesor y el de novelista. No sé si le genera algún conflicto en algunas veces por el ritmo y quieres tener ese rigor histórico. Si existe este conflicto, ¿qué perfil gana, el profesor o el novelista? Tiene usted nombre romano. Me ha parecido entender que se llama Soledad. Vale. Digo porque mientras estoy contestando o pensando la contestación, los romanos a esto le llamaban captatio benevolentiae. O sea, yo estoy intentando captar su benevolencia hablando de su nombre mientras pienso la respuesta. Ya llevo 25 segundos y más o menos ya... No, fuera de broma, muchísimas gracias por la pregunta, es muy interesante. La respuesta es sí. Sí me genera conflictos, son muy duros internamente y también externamente, no es fácil, digamos, en ciertos ámbitos, no es fácil, pero la parte final de la respuesta tiene que ser que se tiene que imponer el creador, es decir, porque yo no vengo aquí a aburrir a nadie. Seguramente ustedes ya están aburridísimos de escucharme y tendrán toda la razón, pero lo que no soporto es aburrir a nadie, ni que me aburran a mí. No lo soporto. Entonces, esa es para mí es la barrera número 1, no aburrir. Barrera número 2, emocionar, o por lo menos que yo sienta esa emoción. Si luego el lector consigo que el lector también se emocione, nos fundiremos en un abrazo. Pero yo me tengo que emocionar cuando escribo una novela. Le voy a decir más. Me tengo que emocionar cuando tengo que dar una charla. Incluso las académicas. Porque yo me entrego. O sea, me entrego. Siento la necesidad de entregarme. Y con la novela con más motivo. Así que no sé si he sido capaz de contestar, pero esos 20 segundos mientras hablaba de su nombre me han sido muy útiles. Muchas gracias. Ha sido una respuesta gratificante. Gracias, Soledad. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Aprovecho que estaba aquí cerca el micrófono. Que sí consigue emocionar porque yo te sigo a través de las charlas de la Fundación March y, Gracias. y sí, emociona escucharte. Bueno, la pregunta no es tanto para el novelista, sino para el historiador. O sea, ahora me tengo que volver a desnudar. Sí. Estaba bien tirado lo de apagar las luces. Sí. Bueno, vamos a ver si sucede. Bueno. En el caso de los pueblos, del pueblo godo, de los pueblos germánicos, parece un sinsentido, ¿no? Una población que migra desde el norte de Europa, va avanzando, va creando su propia cultura, se enfrenta con un imperio romano consolidado, consigue, digamos, avanzar sobre el imperio romano, mimetizarse también, aprenderse de su cultura, llega a Hispania y en apenas 2 siglos desaparece, como tú has dicho, como un azucarillo. Cuando uno empieza a leer, que yo soy de los que desgraciadamente fue víctima de que no me gustaba, básicamente porque tenía que aprenderse uno de los reyes godos y era un coñazo, perdona por la palabra, pero cuando empiezas a leer detrás ves que hay muchísimas más cosas que aparte de esos nombres. Parece Juego de Tronos. O sea, ¿qué fue lo que le llevó a un pueblo que, digamos, fue tan inteligente para establecerse con tan poca población en la península ibérica, aprender de los romanos y en tan poco como 2 siglos desaparecer? ¿Su nombre, por favor? Chano. Bueno, encantado. Muchísimas gracias. Y también por la pregunta y por... no, gracias por la referencia a las conferencias de la Fundación Marc. Claro, ellos son una minoría. Verdaderamente son una minoría. Pero son una minoría en el mundo de la última novela de José, es decir, en el mundo de la Europa oriental, digamos, o la Europa central o oriental, en la zona del Danubio. Son una minoría en Italia. Cuando entran en Italia en 410, tres noches, ahí sí que se apagaron las luces. En las 3 noches del mes de agosto del año 410, cuando se produce el saqueo de Roma, también son una minoría. Cuando se instalan en la Galia, también son una minoría. Y cuando se instalan en Hispania, también son una minoría. ¿Dónde está un poco la clave de la pregunta que me hace? Yo creo en que precisamente son una minoría. No tienen capacidad
digamos, para imponer otra cosa que no sea ajustarse a la realidad persistente. La gran habilidad que tuvieron, sobre todo la aristocracia, los magnates godos, es mimetizarse en el mundo romano, mimetizarse. Sus leyes están en latín, sus discursos están en latín, su política se hace en latín, y esa es la clave, yo creo. Sí, me va a permitir que discrepe de una parte de su pregunta, que es estupenda. Es que no es que apenas durase, no, es que duran 2 siglos y pico aquí. Más uno más en la Galia, ya van 3 siglos y pico. Pensemos ahora, hoy es 2 de noviembre de 2023. Vámonos, hagan conmigo este juego mental de irnos 2 siglos y medio hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Es muchísimo tiempo. Es toda una época de la historia. Discrepo amistosamente en el sentido según el cual es un sistema que funciona. Que luego desaparece como un azucarillo ante la entrada de los musulmanes, desde luego que sí. ¿Cuál puede ser la explicación? Que era un poco también lo que me preguntaban en plan universitario. Hombre, naturalmente las grietas internas del sistema. O sea, es un sistema que tiene grietas. No fueron lo suficientemente fuertes para tumbarlo desde el principio, pero claro, cuando tienen una amenaza externa tan poderosa, no tuvieron capacidad de reacción. Habían hecho frente a otras amenazas externas, los francos, etc. Incluso los imperiales, mal llamados bizantinos, también los expulsaron, es decir, que lograron hacer frente a estas amenazas externas. Pero las grietas del sistema, y por concluir, que hay otra charla ahora, y ya les estoy aburriendo bastante, desde el otro lado de los Pirineos, me permiten, estamos en streaming, ¿no? Los riojanos hablamos muy mal, ya lo decía Pío Baroja en varias novelas, que los riojanos hablamos muy mal. Y el gran maestro tenía toda la razón. No, iba a decir que se descojonaban. Desde el norte de los Pirineos, los francos, detestabilis consuetudo, por ejemplo, que quiere decir una costumbre detestable, la de matarse entre ellos. Morbus gotorum, por ejemplo, morbo de los godos, que les ponía cachondos, el matarse entre ellos. Aunque morbus también lo podemos traducir como enfermedad. O sea, desde el otro lado de los Pirineos, los francos se descojonaban de todo esto. Sí, se descojonaban, pero aunque lo intentaron, nunca lograron conquistar el reino visigodo, ¿no? Así que tiene usted razón, que se mimetizan, que se van a volatilizar como sistema político a comienzos del siglo VIII, pero me permito discrepar en el sentido de que duraron 2 siglos y pico. Fíjense, si echamos ese juego que les he propuesto, nuestras mentes hacia atrás. Muchísimas gracias.